Tiene el uso de la palabra por parte del Partido Verde, el Departamento de Boyacá, el doctor Carlos Andrés Amaya. Gracias, señor presidente. Y tal vez les ha llegado que ha sido una estrategia, muchas menciones en Twitter, de que no pupitremos este proyecto y que revisemos con detenimiento. Y desde la semana pasada hemos estado trabajando en el asunto, doctor Posada, y yo pondría en discusión varios elementos. El primero, que claramente es necesario revisar en este proyecto de ley que no se viole el derecho al uso de la información, al acceso de la información, que entre otras cosas, doctor Posada, ha sido reiteradamente aprobado en las asambleas de las Naciones Unidas. La declaración de 1948, la declaración de 1996 y la declaración de 1993, 1966 y 1993, sobre el uso de la información. Y revisando la carta que creo que todos los congresistas tienen y que no sé si usted la leyó, doctor Posada, que la dirige, empieza: les escribimos como un grupo internacional de académicos y expertos en propiedad intelectual en respuesta para lo que percibimos como un proceso de afán de implementar las obligaciones del TLC entre Estados Unidos y Colombia a través de una serie de reformas. Por supuesto estas. Si permítame, doctor Posada, leo algo, una parte de la carta. Dice: en otras palabras, Colombia tiene la intención de prohibir una variedad de formas tecnológicamente dirigidas de reproducción transitoria, como almacenamiento de corto plazo en caché, permitida por la ley de Estados Unidos. Entiendo que hay una proposición de archivo radicada. ¿Usted es el proponente del archivo, doctor Amaya? Doctor, bueno, hay varios proponentes, entonces un minuto para redondear, hay muchas personas que tienen ganas de intervenir. La proposición de archivo la firma el doctor Wilson Arias, el doctor Navas, la doctora Albaluz, la doctora Ángela María del Partido Verde y mi persona. Por esa razón, doctor Posada, yo había presentado una proposición de aplazamiento y secundada por eso una proposición de la realización de una audiencia pública para este fin. Pero que nos preocupa enormemente, y tomando de los académicos que han venido discutiendo sobre el tema de uso de la información. Cuando el artículo 16, doctor Posada, del proyecto de ley en mención, dice que incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 26.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo las excepciones previstas en la ley, que usted las menciona como el tema académico, que para mí no es claro. Es decir, doctor Posada, si un estudiante o un grupo de estudiantes tiene un cineclub, ejemplo, la Universidad Nacional, cineclub sin entorno, y van a algún barrio a reproducir con fines académicos una película, pues según esto estarían incursos en una pena de 4 a 8 años. Para mí no es claro el tema académico. Para mí me preocupa que los estudiantes puedan ser perseguidos por los que cargan en su OSD. Ejemplo, si no están autorizados por el autor para tener en su memoria temporal una información, si van a ser condenados. Ese doctor Posada, a los policías persiguiendo estudiantes, a ver qué tienen en sus memorias de corto plazo, memorias caché, de lo que mencionan los académicos internacionales. Cuando se estaba aprobando el TLC, yo estaba marchando con los estudiantes en contra de este tratado y creíamos que no se había dado la suficiente discusión. Pero hoy creo que frente a la implementación el Congreso no puede correr, pupitrear o en aprobar este proyecto de ley, y debe discutirse con detenimiento. Gracias, presidente. Para dar la constancia de que el artículo 13 lo voté en contra, porque no creo que el Congreso tenga que seguir amarrándose funciones y no pueda seguir legislando sobre la televisión. El 8%
de los colombianos hoy no tienen televisión radiodifundida y muy probablemente no lo van a tener. Y era tal vez el internet la única posibilidad de que muchos colombianos pudieran tener internet. Y que hay radicadas en Secretaría proposiciones para los artículos 16 y 21 de mi parte. Espero se me permita sustentarlas con detenimiento. Gracias, presidente. Así será, doctora Amaya. Honorables representantes, unos minutos de su atención para poder sustentar la proposición. El artículo 16 es tal vez el artículo que más molestia ha generado entre las redes, por el uso del internet particularmente. Preguntaba al encargado de derechos de autor del gobierno, quien viene asesorando al gobierno en estos temas, y me decía que con la ley 23 del 82, con las limitaciones frente al tema de derechos de autor, queda resuelta mi intervención, pero revisando si hay algunas limitaciones frente al tema del uso de citas bibliográficas y demás para la enseñanza, pero no queda claro, señores congresistas, el tema del almacenamiento. Entonces la proposición es muy sencilla, espero me puedan acompañar en la proposición y poder dar un mensaje de que mínimamente el Congreso se preocupó por hacer esta excepción. Dice el parágrafo adicional a este artículo, que el artículo, recuerdo, es el 16, que penaliza de 4 a 8 años de cárcel a quien almacene información sin autorización del autor. Esto es, si un estudiante usa un video de una película en un cineforo en la universidad o afuera, si se comprueba que no fue autorizado por el autor o por quien hizo la producción, pues va a tener 4 años a 8 años de cárcel. Parágrafo. Se exceptúa de las sanciones expresadas en el presente artículo cuando la reproducción o almacenamiento de la obra se realice con fines académicos, de consulta e investigación, o para innovación, ciencia y tecnología sin ánimo de lucro. Yo creo, doctor Posada y queridos congresistas, que es lo mínimo que esto que se está penalizando se exceptúe el uso académico. Es decir, cuando un estudiante hace una consulta o cuando hace una investigación o para innovación, ciencia o tecnología. Espero poder ser acompañado en esta proposición, que lo único que requiere o lo único que quiere es que no hayan estudiantes encarcelados por consultar o investigar. Y el artículo 21, frente al tema de la televisión, yo simplemente le dejo a este Congreso este interrogante. Muchas veces, y cuando aprobamos la ley de televisión, dijimos que había que fomentar los contenidos, la producción de contenidos colombianos. Y pues yo no veo nada más grave que vaya en contra de esto, que se le esté quitando el 50% al 30% a los contenidos colombianos. Esto quiere decir que los fines de semana nuestros hijos ya no solo dejarían de ver producciones nacionales, sino que las empresas colombianas que producen contenidos de televisión pues se verían afectadas porque ya no tendrían por lo menos esa obligación legal a ponerlo. Es por lo cual propongo que se suprima ese artículo 21 y se deje tal cual, con el argumento que revisando el TLC de los capítulos 14 y 16 no existe una obligación para que esto sea aprobado de esa manera. Gracias, señor presidente, y espero por lo menos se discutan estas dos proposiciones en el ejercicio del debate en este sagrado recinto de la democracia. Yo simplemente quiero dejar, presidente, preveyendo que la votación va a ser en contra de nuestra proposición, que este artículo, este parágrafo, lo único que pretendía era cuidar nuestra esencia de poder los estudiantes consultar, investigar y de generar ciencia, desarrollo e innovación que tanta falta le hace al país. Y como escribía un teórico y un científico de la Universidad Nacional de Colombia, qué corta visión tiene este país cuando en vez de avanzar en la economía del conocimiento, limitan ese tipo de actuaciones. Y permítame, señor presidente, terminar sin afanes porque creo que es una discusión de fondo. Decirle, doctor Augusto Posada, yo cuando propusimos este parágrafo no vimos ningún
no tuvimos ninguna otra intención a blindar esa labor que hacen nuestros estudiantes y profesores. Si no es aprobado, ojalá, y ojalá lo digo de corazón, no pase que un día tengamos los juzgados llenos de estudiantes acusados por bajar información para investigar y para desarrollar la ciencia y la tecnología. Gracias, señor presidente. Y simplemente para dejar, además no me da tranquilidad, doctor Posada, y de paso hago una sugerencia de forma, que en el artículo C, en el literal C del artículo 15, cita el artículo 252, que por supuesto no existe porque son 22 artículos. El doctor Carlos Andrés Amaya. Presidente, yo realmente más que, como decimos los jóvenes, rabón, estoy triste. Porque uno pensaría que si este Congreso que hace las leyes espera que los colombianos la cumplan y ni siquiera aquí se cumple la ley quinta, que es la ley como debemos actuar. Yo pedí el derecho a réplica porque era mi derecho, ya que el señor ministro Germán Vargas Lleras se había referido a mi argumentación y no se me permitió. Y la votación cambió porque el argumento del ministro primó. La ley 23 a la que el ministro se refiere será tan efectiva que es de 1982. Señores congresistas, el uso de Internet para fines académicos apenas en el 93 con la Universidad de los Andes y la UIS. Es decir, que no se pueden invocar argumentos que no protegen lo que nosotros estábamos planteando. ¿Qué le costaba al gobierno y a este Congreso dejar ese parágrafo aclaratorio a lo que se suponía, dice el ministro, ya está claro? Eso no es ningún error legislativo. Por el contrario, es una virtud que podría haber avanzado en muchas cosas. Por lo cual yo quiero, de manera respetuosa, pues responsabilizar al señor ministro Germán Vargas Lleras, que dice que está absolutamente claro que nunca nadie se irá a la cárcel ni será penalizado por el uso de Internet y el acceso a la información, y dejar esta constancia en este Congreso. Que no se me permitió hablar a tiempo, señor presidente, y con tristeza también me retiro, no como un acto de rebeldía o de resistencia a esta Cámara, sino porque ¿qué hace uno acá si no lo dejan hablar? Entonces mejor me voy a leer, que tengo que estudiar, tengo una maestría pendiente y unos libros que leer, pero dejar la constancia de que los argumentos del ministro no son del todo ciertos, porque una cosa es uso de la información y otra cosa es almacenamiento de manera temporal o en memoria de caché de la información y el uso del Internet. Yo creo que el tema no quedó claro y que ojalá esta ley que hoy en las redes circula como Ley Lleras 2 no sea la causa de que muchos jóvenes, en vez de ser profesionales, resulten en la cárcel. Gracias, señor presidente.